Hola, bienvenidos de nuevo a un webinar más de Bilib, el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha. Bilib es un centro de la Fundación de Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de capacitación e impulso digital de la ciudadanía en colaboración con la Dirección General de la Administración Digital. Bilib se encarga de acercar las tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de la ciudadanía castellano-manchega. Para ello, y para lograr la plena integración y digitalización de Castilla-La Mancha y su ciudadanía, Bilib desarrolla, crea y pone a disposición de los castellano-manchegos una serie de servicios gratuitos plenamente accesibles. Entre estos servicios se encuentran las siguientes líneas de actuación. Bilib garantiza el acceso a la tecnología de la información y la comunicación en cualquier rincón de la región a través de los centros de Internet y otras aulas formativas. Además, pone a disposición de la ciudadanía formación presencial y online a través de los centros de Internet y la plataforma Formados. Bilib cuenta con un programa formativo online y gratuito de máxima calidad llamado Escuela de Profesionales Digitales, programa dirigido a formar al alumnado en las capacidades y competencias necesarias en el mundo digital actual. Bilib ofrece un servicio de asesoramiento gratuito a emprendedores profesionales y empresas a través de la red de asesores TIC de Castilla-La Mancha. Bilib también diseña programas formativos en colaboración con entidades y asociaciones del tercer sector cuyo ámbito geográfico de actuación es Castilla-La Mancha a través de convenios y colaboraciones. El webinar que estáis visualizando corresponde a la temática de aplicaciones para la gestión de la economía, donde vamos a centrarnos principalmente en las apps que nos ofrece el mercado para mantener una gestión a nivel de hogar, a nivel un poco particular de todos los gastos y todos los ingresos que puede llevar, que pueden tener lugar en una economía doméstica. Vamos a ver un poco qué tipo de gastos puede tener y qué tipo de aplicaciones nos pueden ser útiles a la hora de mantener esos gastos, de tener controlados esos gastos. Veremos también qué tipos de aplicaciones existen para realizarlo y nos centraremos al final, o veremos al final, dos de esas aplicaciones un poco más en detalle, como son Contahogar y Tus Gastos. El índice de este webinar lo tenéis ahí en pantalla. Como hemos dicho, vamos a ver una primera parte de introducción, donde vamos a ver estas herramientas TIC para el control de la economía, de dónde surgen y qué utilidad tiene. Luego nos centraremos en este tipo de herramientas, veremos un listado de aplicaciones que nos pueden ser útiles y en qué se centran cada una de estas aplicaciones para llevar la gestión y el control de esa economía doméstica, y los puntos 3 y 4 se van a centrar cada uno de ellos de manera breve. El primero de ellos en una de esas aplicaciones, Contahogar, donde se puede llevar la gestión de un hogar en concreto, tanto ingresos como a nivel de ingresos como a nivel de gastos. Y por último veremos otra más, que es un programa que lo que lleva, una app que lo que lleva es la gestión completa de gastos que puede tener una economía doméstica. Veremos también un poco por encima cómo funciona. Vamos con el segundo de los puntos, el de herramientas TIC para la gestión para la economía, donde vamos a ver primero qué es un poco, de qué nos referimos cuando hablamos de gestión de la economía y cómo inciden las herramientas TIC en esa gestión de la economía. Y después pasaremos a ver los tipos de aplicaciones, veremos diferentes aplicaciones según los diferentes grupos que definamos. A la hora de gestionar nuestro día a día en nuestra casa, llevar el control de nuestra economía es básico. Es un elemento que se configura como que hace sostenible, digamos, el día a día, llevar equilibrados lo que son los ingresos frente a los gastos. Eso nos permite tanto llegar a final de mes, como para familias que llegando bien quieren protegerse de futuros imprevistos, como alcanzar metas que a día de hoy quizás no se puedan permitir. Para llevar ese control económico hay que involucrarse al máximo.
¿De acuerdo? Hay que llevar un control exhaustivo, tener una continuidad para que se puedan conseguir unos resultados a los que podamos conseguir resultados, buenos resultados. No sirve llevar un control sobre algunas cosas y dejar en cambio otras fuera de ese control. Hay que apuntar todos los gastos y todos los ingresos para que en la medida de lo posible podamos ver realmente dónde se va nuestro dinero. Vamos a ver ahora una serie de pautas que nos pueden ayudar a tener un mejor control sobre la economía familiar. Voy a dar 5 pautas muy sencillas que os pueden servir a la hora de marcar o de definir unos objetivos y que conseguirlos llevando ese control exhaustivo de la economía familiar. La primera de esas pautas es marcar un objetivo máximo de gastos mensuales, poner un gasto máximo al mes. Tenemos que tener claro el objetivo de gasto que tenemos que tener al mes y poner una serie de límites realistas. Por ejemplo, si nuestro gasto fijo son 800 euros al mes e ingresamos 1.200 y no llegamos a final de mes, tenemos que ver en qué se gastan tenemos que controlar en qué se gastan esos 400 euros de más. Si pones un objetivo de gasto más realista, por ejemplo, en lugar de los 800, te marcas un objetivo de 1.000 y lo cumples, hará que ahorres 200 euros mensuales, lo cual es un buen objetivo en este caso. La segunda de las pautas es llevar un control de los pequeños gastos diarios, controlar los gastos que diariamente realizamos. Normalmente en un hogar los gastos grandes son perfectamente conocidos. Hablamos de hipotecas, de préstamos, de gastos en luz, en agua, en gas, en internet, pero donde se nos escapa realmente el dinero son los pequeños gastos que prácticamente no controlamos, ¿de acuerdo? Esos pequeños gastos que son muy importantes y aunque parezca que son poco dinero, si los controlamos, si llegamos a tener un control sobre ellos, veremos que al mes suponen una carga importante en el presupuesto general. ¿De acuerdo? Quizá es donde estas herramientas que vamos a ver más nos pueden ayudar. Es decir, en los gastos grandes, en los gastos mayores, siempre lo tenemos mentalmente en la cabeza porque son pocos y de cifras muy altas, pero son los gastos pequeños donde más se escapa el control diario de la economía. Fijaos que según la Organización de Consumidores, esos gastos, que los define como gastos hormiga, que cada español tiene en su día a día, son el peor enemigo si buscamos el objetivo de ahorrar. Según ese informe, son más de 6.000 euros los que cada español invierte en bienes y productos prescindibles al año. ¿Te das cuenta que ese gasto hormiga puede alcanzar el millón de presentes activos, los 6.000 euros? Dado cuenta. Y habla de gastos prescindibles en cuanto al café de media mañana, la compra de productos como galletas o snacks, cigarrillos, refrescos, propinas, desplazamientos que no son necesarios en metro o autobús, llamadas necesarias en el móvil, compras de revistas o periódicos que compramos pero luego no usamos y no leemos. La tercera de las pautas que os indicamos es identificar siempre claramente nuestras fuentes de ingresos. Tener claro cuáles son nuestras fuentes de financiación. Es muy importante saber cuánto dinero global recibimos al mes. Nuestro gasto en ningún caso debería superar nuestros ingresos. ¿De acuerdo? Los ingresos que realicemos mensualmente. Si eso sucede, tenemos un problema. Otra pauta es mantener siempre un pequeño colchón para imprevistos. Conociendo en qué se va nuestro dinero y a qué lo podemos dedicar, lo que nos sobre cada mes tenemos que guardarlo en la medida de ahorro, pero además también conservando dentro de ese ahorro un pequeño colchón con el que ir algo más desahogados, ¿no? Porque hay gastos que en cualquier momento nos puede sobrevenir y que no hemos contemplado. ¿De acuerdo? Pues alguna avería que podamos tener en algún coche o en algún electrodoméstico o algún gasto que sea como imprevisto. Entonces tener ese pequeño colchón disponible para poder afrontar esos gastos sobrevenidos que no hemos contemplado es muy importante para tener nuestras cuentas controladas y
que los problemas que nos puedan sobrevenir no se encuentren o no tengamos dificultad para poder afrontarlos. Y por último, la última de las pautas que os recomiendo es que hagáis un pequeño presupuesto mensual, un presupuesto previo, un presupuesto mensual que podamos conocer de antemano dónde vamos a gastar nuestro dinero. Si tenemos claro cuáles son nuestros gastos fijos mensuales, podremos saber de cuánto disponemos del resto de los ingresos para poder gastar en otros servicios o en otros productos. Eso hará que definamos mensualmente cuánto puede ser nuestro gasto variable y de cuánto podamos disponer. Por ejemplo, poner unos 80 euros de gasto en gasolina. Si llegamos a final de mes y nos ha sobrado los 80 euros, de los 80 euros que reservamos nos ha sobrado 20 o 30, esos 20 o 30 del presupuesto que hicimos previamente los podemos meter en la parte que decíamos antes del pequeño colchón para imprevistos. ¿De acuerdo? Es importante que si trabajáis en ese presupuesto mensual, busque ser lo más realista posible. Es decir, no hagáis el presupuesto pensando cuadrar números de la manera más atractiva posible, sino que el gasto que vayáis que contempléis sea lo más real y lo más adecuado a lo que vayáis a la actividad que vayáis a tener ese mes. ¿De acuerdo? Si no se ajusta a esa realidad, la realización del presupuesto realmente carece de sentido. Vamos a hablar ahora, después de ver estas pequeñas pautas o estas pequeñas indicaciones que os he dicho, vamos a hablar de los tipos de aplicaciones que existen. Dentro de los diferentes aplicaciones que podemos usar, digamos que son tres grandes grupos donde se circunscriben cada una de estas aplicaciones, de las que ahora veremos diferentes ejemplos. ¿De acuerdo? Los tipos de aplicaciones que podemos distinguir son tres grandes grupos. Por un lado, los grupos de control automático, que son aquellas aplicaciones donde introducimos nuestros datos bancarios para que automáticamente esa aplicación vaya categorizando en la medida de lo posible qué ingresos vamos realizando y qué ingresos y qué gastos vamos realizando también. Digamos que lo que va haciendo es haciendo un control automático de ese tipo de gastos e ingresos a partir de los datos bancarios que le pasamos. ¿De acuerdo? Luego tenemos las aplicaciones de control diario de gasto, que es estas aplicaciones lo que hacen es, de manera manual, el usuario va introduciendo todos los gastos diarios que va realizando, sea gastos de facturas, sea gastos de comida, de transporte, de casa, etcétera. Los va introduciendo de manera diaria. Y lo que va haciendo es un control constante y de manera mensual, conforme va avanzando el mes, de cómo vamos con respecto a los ingresos que vamos teniendo. ¿De acuerdo? Y luego el último de los grupos es el grupo de contabilidad doméstica, que lo que se agrupa son, en la medida de lo posible, organiza toda la contabilidad de la casa. ¿De acuerdo? No hay que vincular cuentas con este tipo de aplicación, sino que lo que hace el usuario es introducir datos manualmente. ¿De acuerdo? Introduciendo datos manualmente, con su debe, con su haber, con los gastos que vamos teniendo, con los ingresos que vamos teniendo, y un poco va llevando el control, no tanto mensual, sino en tiempo real, de lo que va, digamos, de los gastos e ingresos y del balance que entre ambos se da en la economía global de la casa. Vamos a ver ahora en el siguiente, de cada uno de estos tres grupos, vamos a ver una serie de aplicaciones, comentaremos sus características principales, de cada uno de estos tres grupos, para que en la medida de lo posible, cuando os interese algún tipo de estas aplicaciones, podáis escoger alguna de las que os comente y usarla e incluirla en vuestro día a día del control económico de vuestra casa. En primer lugar, vamos a ver el grupo de las aplicaciones que llevan un control automático de los gastos y de los ingresos, vinculando esta aplicación a lo que son una cuenta bancaria o varias cuentas bancarias que queramos gestionar.
La primera de las aplicaciones que vamos a ver o que vamos a comentar es Fintonic. Fintonic es una herramienta que nos permite ver los movimientos de todas nuestras cuentas, puedes vincular, como he comentado, varias, de una manera rápida y siempre unificándolo en esta aplicación, en esta misma app. A la aplicación se puede acceder a través del navegador web y a través de dispositivos móviles. Está disponible tanto para Android como para iOS. ¿De acuerdo? La aplicación es muy sencilla de configurar, tan solo tenemos que registrarnos e introducir los datos de nuestro banco. ¿De acuerdo? La seguridad de nuestros datos está asegurada para que se puedan ver los movimientos, es decir, la conexión que establece Fintonic con los bancos es una conexión segura, los datos no quedan expuestos en ningún momento. Dentro de la aplicación, Fintonic lo que te organiza son los diferentes gastos, los separa por categorías, independientemente de que estén en una cuenta o estén en otra, ¿de acuerdo? Así permite agrupar mejor todos los gastos que tengamos. Por ejemplo, puede categorizar automáticamente qué gastos son de repostaje de gasolina, aunque se paguen con una cuenta o con otra, los gastos de la hipoteca, las compras que realizamos en alguna tienda de ropa, etcétera. Así, lo que permite es saber en todo momento en qué estamos gastando nuestro dinero. ¿De acuerdo? Es importante también comentar que desde esta aplicación no podemos realizar ninguna transacción bancaria. ¿De acuerdo? Esta aplicación solamente nos permite consultar y organizar todos los movimientos que tenemos en nuestras cuentas bancarias. ¿Vale? Por eso lo puede usar cualquiera con toda tranquilidad, que no se va a perder ningún dato, o nadie que nos pudiera robar o perder el móvil va a acceder a nuestros datos y va a poder realizar ningún tipo de transacción con esta aplicación. Otra aplicación que funciona muy parecida es Moverang, que es una aplicación que propiedad de la Organización de Consumidores y Usuarios, que también permite gestionar los movimientos bancarios de manera automática. ¿De acuerdo? Está disponible tanto para el navegador web como para Android e iOS. El funcionamiento de la aplicación es muy parecido a Fintonic. Tenemos que introducir los datos de bancarios. La aplicación de manera automática va a categorizar los gastos que se realicen de manera automática en esas cuentas en diferentes grupos o categorías. Ahí podemos saber los gastos que vamos a tener en las diferentes categorías. Además, en este caso, esta aplicación te permite introducir también ingresos y gastos de manera manual. Para aquellos gastos que realicemos en mano, en lugar de manera automática con tarjeta de crédito o con ingresos bancarios, o los ingresos que también tengamos en mano, ¿de acuerdo? Por lo que permite en este caso llevar el control global de toda la economía, de todos los gastos diarios que tengamos, no solamente de lo que son las gestiones bancarias o las transacciones bancarias, sino también con el dinero en efectivo, ¿de acuerdo? También, como en la anterior, esa conexión que se realiza con el banco se realiza de manera segura y la aplicación tampoco permite ningún tipo de transacción con ellos para que podamos realizar ningún tipo de ingreso o de gasto a través de ella. El siguiente grupo del que vamos a hablar son las aplicaciones que nos permiten un control diario de los gastos que tengamos. La primera de las aplicaciones que vamos a comentar dentro de este grupo es Spendi. Spendi funciona sobre un concepto distinto a las dos que hemos comentado antes. Con Spendi no tenemos que vincular ningún tipo de cuenta bancaria, sino indicar el presupuesto máximo que queremos o que tenemos para gastar ese mes, y la aplicación lo que hace es va acumulando todos los gastos hasta que llegamos a ese presupuesto. Cuando llegamos a ese presupuesto, o cuando pongamos que nos avise previamente a llegar a ese presupuesto, pues cuando falte un 10%, un 15%, cuando indiquemos la alarma, nos va a avisar de que o hemos llegado al presupuesto o de que estamos muy cerca de llegar al presupuesto que nos habíamos marcado. ¿De acuerdo? La aplicación está disponible tanto para smartphones como para Android e iOS. La aplicación como tal es gratuita por completo y es totalmente funcional. Hay una versión de pago, es cierto, que da más opciones, pero la que te permite el control completo es una versión gratuita.
¿De acuerdo? Ya digo que funciona de la manera que os he comentado, se pone un máximo de dinero que gastamos al mes e introducimos en ella el gasto que se va acumulando hasta que lleguemos al presupuesto. Podemos crear también, como hemos visto anteriormente, tanto categorías de gastos y categorías de ingresos, y podemos calificar cada uno de ellos según los diferentes apartados y los diferentes conceptos que tengamos dentro de ella. La interfaz es muy sencilla, es muy atractiva a la hora y muy visual a la hora de trabajar con ella, ¿de acuerdo? Y también nos permite sincronizar todos los datos que introduzcamos entre diferentes dispositivos. Es decir, podemos la aplicación no solamente que esté en un smartphone, sino que podemos usarla en un smartphone, en el sistema operativo, en una tablet, etcétera. De acuerdo, que podamos usarla en ellas. La siguiente aplicación, también dentro del grupo de control de nuestros gastos diarios, es tus gastos. De tus gastos, que la vamos a ver con más detalle dentro de este taller. Vamos a ver un poco cómo funciona, manera de ejemplo, para que veáis cómo funciona este tipo de aplicaciones. Es una aplicación que permite de una manera también muy sencilla controlar los pequeños gastos diarios en efectivo que hagamos. Está disponible tanto para Android como para iOS, de manera completamente gratuita, es decir, en este caso no hay una versión de pago, sino que es completamente gratuita toda su funcionalidad. Y esta aplicación lo que nos permite es controlar muy bien lo que hemos comentado antes, que eran los gastos hormiga, de acuerdo a esos pequeños pellizcos en la cartera que poco a poco nos van haciendo mella en la economía. La interfaz es muy sencilla a la hora de trabajar con ella, ya que solo tiene 3 botones. Ya lo veremos exactamente cómo es la interfaz y cómo funciona en el punto 4 de este taller, ¿de acuerdo? Pero es una de las aplicaciones más sencillas a la hora de utilizar y de controlar lo que son los gastos. Y vamos a ver por último algún ejemplo del tercer grupo de aplicaciones que veíamos, que eran las aplicaciones que se referían a la contabilidad doméstica. Lo que nos engloban todo lo que es la contabilidad global que tenemos en nuestro domicilio, en nuestra economía doméstica. Aquí vamos a ver únicamente el ejemplo de esta, de Contahogar, que es también la otra aplicación que vamos a ver con más detalle en el punto 3 de este webinar. Es una aplicación gratuita, una aplicación web que es completamente gratuita, que nos permite llevar un control muy exhaustivo de toda nuestra economía familiar. ¿De acuerdo? Está también disponible en app para Android y para iOS. No hay que vincular cuentas con nuestros bancos para poder funcionar con ella, para poder usarla, ya que tenemos que introducir todos los datos de manera manual. Permite crear varias cuentas bancarias, nos permite también realizar presupuestos, memorizar gastos periódicos, que se acumulen de manera periódica todos los meses. La interfaz de la aplicación también es muy sencilla de utilizar, es muy visual y se ve muy claramente y de manera muy gráfica todo lo que es el balance de nuestras cuentas, según lo vayamos introduciendo. Vamos a ver ahora, como hemos comentado, con más detalle dos aplicaciones, ¿vale? Veremos primero cómo funciona Contahogar y luego veremos otra aplicación como es Tus Gastos. La primera de estas aplicaciones que vamos a ver es Contahogar, que como hemos visto anteriormente, es una aplicación que permite poder llevar el control sobre la economía de nuestra casa de una manera muy rápida y muy visual, enlazando básicamente lo que es la Contahogar funciona vinculando la aplicación a una cuenta bancaria. Vinculamos la aplicación y una vez que la hemos vinculado, primero hemos de registrarnos obviamente en la aplicación a través de la página web que es contahogar.com. Cuando accedemos a esta aplicación, ahí registramos o añadimos la cuenta bancaria que vamos a gestionar
o las diferentes cuentas bancarias que vamos a gestionar en la aplicación, las podemos introducir ahí. Ahí introducimos el número de cuenta con el que queremos vincularla, indicamos el tipo de cuenta que es y el código IBAN de esa cuenta. Cuando nos registremos nos va a aparecer, nos van a enviar un email de confirmación a nuestro correo que nos va a permitir activar nuestra cuenta. Una vez aceptemos el link que nos llega a nuestro correo, nos aparecerá una ventana en la aplicación que nos redirigirá a la aplicación y ahí nos aparecerá una ventana indicándonos que nos hemos registrado correctamente y podremos entrar a la aplicación a partir de entonces. Una vez entremos dentro, nos va a pedir una serie de datos complementarios, como son nuestro nombre, en qué moneda queremos trabajar y en qué zona horaria vivimos, ¿no? Ahí podemos personalizar más ampliamente la plataforma, rellenando datos, diferentes datos que podemos complementar y a partir de ahí, pulsando comenzar, ya comenzamos a trabajar con la aplicación. Darle de alta la cuenta bancaria, como he comentado, es muy sencillo. Recordad que aunque registremos la cuenta bancaria, no estamos vinculando la aplicación a nuestra cuenta del banco, ¿de acuerdo? Sino que tendremos que indicarle de manera manual con cuánto dinero contamos en el momento que registramos esa cuenta del banco. Tenemos que decirle pues esta cuenta del banco y qué saldo inicial tenemos en esa cuenta en el momento que registramos la cuenta en la aplicación de Conta Hogar. Vamos a ver ahora un poco la interfaz que presenta Conta Hogar, sobre todo en la parte central encontramos lo que es toda la funcionalidad de cada una de las opciones que seleccionemos, pero lo importante son las diferentes secciones que están a la izquierda de la aplicación, donde podemos ver o trabajar sobre diferentes aspectos de esta aplicación. En el primero de los botones arriba tenemos el resumen, que nos da una visión global de nuestro estado económico. En el punto 2 tenemos la parte de movimientos, donde podemos consultar tanto los ingresos como los gastos que vamos realizando en esa cuenta. ¿De acuerdo? Esos movimientos los vamos a ir generando manualmente en el botón que tenéis arriba, que indica añadir apunte. Ahí es donde vamos ingresando lo que son los ingresos o lo que son los gastos que se van acumulando en todos los movimientos que vamos teniendo en la cuenta que estamos gestionando. Con importar lo que tenemos es una opción de cargar archivos en la aplicación. Por ejemplo, si queremos añadir a los apuntes que vamos haciendo de gastos las facturas de esos gastos, lo puedes ir haciendo perfectamente importando esos archivos en la propia aplicación para que los vaya almacenando y podamos consultar esos archivos relacionados con los gastos, o si son ingresos también los asientos o las comunicaciones de los ingresos que nos pase el banco. En el punto 4 tenemos lo que son las cuentas que podemos vincular a la aplicación. Si vinculamos varias cuentas, no solamente una, cuando añadamos un apunte podemos indicar ese apunte a qué cuenta la cargamos, tanto a nivel de ingresos como a nivel de gastos, y la aplicación irá haciendo la suma y la resta automática de esos apuntes que vamos incluyendo. En cuentas, la opción de cuentas, el punto 4, lo que vamos a hacer es gestionar las cuentas que tengamos, los préstamos, los planes de pensiones, etcétera. Desde ahí podemos introducir la información global sobre estas cuentas y gestionar las diferentes cuentas que queramos gestionar a través de esta aplicación. En presupuestos accedemos a la funcionalidad para crear presupuestos familiares. ¿De acuerdo? Es una aplicación como comentábamos en uno de los apartados anteriores, lo que nos permite es crear presupuestos mensuales o semanales para definir previamente los gastos que podemos hacer y los ingresos que podemos esperar. En periódicos lo que aparecen son los apuntes que hayamos marcado que son recurrentes en el tiempo y se repiten pues o semanalmente o mensualmente. ¿De acuerdo? Son apuntes que introducimos en la aplicación y que ella automáticamente, en la fecha que le indiquemos, va sumando a los apuntes contables que vamos teniendo sobre esos gastos o sobre esos ingresos. Ahí se suelen poner gastos fijos como telefonía o transferencia de alquiler o hipoteca, etcétera. También puede ser ingresos fijos, ingresos que se hagan fijos al mes, como puede ser la nómina o algún tipo de repercusión de algunas cuentas de intereses y demás que podamos tener en
en nuestro saldo bancario. En etiquetas podemos también definir diferentes etiquetas que podemos añadir a los apuntes, de manera que luego a la hora de buscar apuntes sea más fácil agruparlos. Es decir, por ejemplo, si queremos etiquetas relacionadas o queremos definir como categorías que agrupan diferentes apuntes de gastos o de ingresos, podemos definir, por ejemplo, una etiqueta que sea gastos de comida o compras de comida, y esa etiqueta, cuando hagamos un gasto referido a un apunte referido a gastos de comida, podemos añadirle esa etiqueta, de manera que cuando visitemos las etiquetas, pulsando sobre la etiqueta, veremos todos los asientos, todos los gastos que tenemos relacionados con esa categoría o con esa etiqueta. Lo mismo si hacemos otros gastos relacionados con telefonía, relacionados con fiestas, con gasto en ropa, etcétera. Todo ese tipo de gastos los podemos agrupar en estas etiquetas para luego poder identificarlos mejor. En el punto 8, el apartado 8, conceptos, es una opción que nos permite editar los diferentes conceptos contables que tiene la aplicación de manera determinada. Es decir, podemos definir nuevos asientos contables, pero a su vez tiene también sus propios asientos contables ya definidos de manera por defecto por la propia aplicación, y ahí los podemos modificar. Por ejemplo, si los conceptos de nómina, que la aplicación se carga automáticamente como ingreso, o el coste del alquiler, que automáticamente la aplicación se marca como gasto, ¿de acuerdo? Quizá queramos editar alguno de esos asientos porque tenemos algún inmueble que nos repercute, algún inmueble alquilado que nos repercute a nosotros ese alquiler, ¿de acuerdo? Como un ingreso y no como un gasto. Aquí se puede editar ese tipo de conceptos. Y luego, por último, la última opción, la opción 9, lo que nos permite esta opción es, en base a los movimientos que hayamos se vaya gestionando con esta aplicación, va creando una serie de estadísticas de manera automática la aplicación sobre nuestros gastos o sobre nuestros ingresos, que nos sirve para ver de manera muy visual el estado en el que van nuestras cuentas y los diferentes ciclos económicos y las diferentes tendencias económicas que vamos teniendo a nivel de gastos o a nivel de ingresos. Para añadir un movimiento, que es quizá la parte que en el día a día más se va realizando con esta aplicación, la cuestión o la opción es muy sencilla, es simplemente que seleccionar la opción añadir apunte, y cuando le des a añadir apunte tenéis ahí la pantalla que os aparece para gestionar ese apunte que vais a añadir nuevo. Ahí tenéis que definir, lo primero de todo, si es un ingreso, si es un gasto o si es un traspaso, ¿de acuerdo? El concepto que tiene, que recordad que los conceptos los podéis modificar en la etiqueta anterior, en conceptos, la etiqueta de conceptos que hemos visto anteriormente, el importe de ese apunte que vamos a incluir, a qué cuentas, si tenéis diferentes cuentas gestionadas, a qué cuenta la vais a incluir, una descripción para que podáis anotar la cuestión que queréis ahí, qué referencia tiene, la fecha en la que se produce el movimiento, ¿de acuerdo? Las etiquetas que le podéis añadir, que le vais a añadir si queréis añadírselas, y un apartado para que le pongáis las notas, que luego cuando reviséis el apunte os puedan ampliar información sobre en qué momento o cómo se produjo ese apunte que habéis incluido. Abajo tenéis la opción de marcar si ese gasto es periódico o no lo es, y si es periódico con qué periodicidad, si semanal, si mensual, si anual. Lo podéis incluir ahí, y arriba, si os dais cuenta, tenéis la opción de importar archivo, donde podéis añadir la factura o el importe de ingreso que tengáis, lo podéis añadir a este apunte para que se asocie a él y podáis luego consultar o tener ese tipo de documento almacenado en la propia aplicación. Cuando tenéis todo relleno, le dais a guardar solamente, o a guardar y añadir otro si estáis metiendo una serie de movimientos seguidos, ¿de acuerdo? Ya veis que es muy sencillo la opción de añadir este apunte. Cuando añadís este apunte lo podréis ver en resumen, en movimientos, ¿de acuerdo? Lo podéis ver también en las estadísticas, se actualizará en tiempo real todo este tipo de datos que vais introduciendo. Al final, una de las pestañas también que más se usa, una vez que tienes ya configurada la herramienta, es la de estadísticas, ¿de acuerdo? La página la opción de estadísticas lo que nos permite es ver un poco el nivel de gastos y el nivel de ingresos que vamos teniendo de una manera muy visual. Además podemos los diferentes gastos,
un poco en gráficos podemos ver en qué se va, en qué porcentaje se va todos los gastos de las diferentes áreas que vayamos definiendo, en supermercado, en alimentación, préstamo personal, etcétera, ¿de acuerdo? En las diferentes cuentas que también vayamos teniendo, incluso agrupado las diferentes cuentas en un solo gráfico. Podéis definir cualquiera de esos tipos de consulta a las estadísticas, podéis revisarlo sin ningún tipo de problema. Al final este tipo de funcionalidad lo que te permite es de un primer vistazo ver cómo está yendo la economía de tu domicilio, ¿no? ¿De acuerdo? Es una sección que permite de manera muy visual, sin tener que estar visitando cada uno de los apartados que tiene la aplicación. Te metes aquí y enseguida ya estás viendo la gráfica de ingresos, la gráfica de gastos, el número de movimientos por etiqueta que puedas tener. ¿De acuerdo? Es muy sencillo y muy fácil a la hora de acceder a ellos. Es una herramienta, como veis, que es muy sencilla de usar, es muy útil para llevar el control global de todos los gastos e ingresos que llevamos en nuestra casa, en nuestro domicilio. Lo que sí es cierto es que requiere un grado de dedicación alto, ya que no gestiona todos los gastos de manera automática, sino que tienes de ir manualmente. Puedes marcar algunos gastos como periódicos, algunos ingresos como periódicos, pero los que se salen de esa periodicidad debes ir marcándolos constantemente, para que la gráfica y los datos sean reales y te permitan un control completo de todo lo que es la economía familiar, ¿de acuerdo? Pero es muy útil y sobre todo, y una de las cosas más importantes es que toda la funcionalidad que ofrece es completamente gratuita, es decir, no te pide, no hay un planes premium, no te cuesta dinero ni la licencia ni poder usarlo. Es una de las que a este nivel es más recomendable para poder usar. Insisto en que exige un cierto grado de dedicación para estar constantemente apuntando todos los apuntes que vamos realizando. Que podemos esos apuntes ir realizándolo a mano en un primer momento y a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 3 o 4 días, sentarnos un rato delante del ordenador e ir apuntando todos esos gastos, ir apuntándolos en esta aplicación para que lo llevemos más o menos actualizado. La siguiente aplicación y la última que vamos a ver también un poco para ver cómo funciona es la aplicación de tus gastos. Recordar que esta aplicación, como cuando la comentábamos antes, era una aplicación que era muy útil para gestionar lo que llamamos los gastos hormiga, ¿de acuerdo? Esta aplicación se instala en el móvil, en el smartphone, y nos permite controlar todos los gastos de efectivo que vamos teniendo de una manera muy sencilla. Está pensada y optimizada precisamente para que nos sea muy sencillo ir apuntando ese tipo de gastos en un dispositivo móvil que va siempre con nosotros. Algunas de sus características principales que tiene tus gastos es que, por ejemplo, está pensada para que en 2 simples pasos puedas añadir cualquier tipo de gasto en la aplicación. Los gastos además los puedes ordenar por categorías. Además te lista los gastos de movimientos o los movimientos que vas haciendo de gastos, los listas por la descripción, por categoría, los puedes listar por fecha o por volumen del importe, ¿de acuerdo? Además registra las entradas de efectivo que puedes tener, es decir, las puedes no solamente añadir gastos, sino también puedes añadir ingresos. Edita también el dinero que tienes disponible. Puedes decir, pues tengo 50, tengo 100, de inicio tengo X volumen de dinero. Te permite revisar gastos siempre, en cualquier momento, en tiempo real, de todo lo que hayas introducido. Y al final tiene un completo resumen gráfico por categorías o todo agrupado que te permite ver dónde están todos ese tipo de gastos. Es una herramienta que es muy útil, sobre todo para los gastos hormiga, porque puedes tener, como la herramienta anterior que hemos visto, en Contador, una herramienta más grande que te haga la gestión completa de todos los gastos de toda la economía familiar, y luego llevar esta pequeña aplicación instalada en el móvil, de manera que lleves la cuenta de los gastos más de efectivo del día a día que se va haciendo, y que al final, por ejemplo, de la semana, cuando hayas apuntado, lo vas apuntando todos estos gastos en tus gastos, por ejemplo, y al final de semana, cuando tienes todas las cifras, las pasas
todas esas cifras acumuladas a otra más grande como puede ser Contahogar. Es decir, el uso de una o varias aplicaciones, digamos, potencia el control que podamos tener sobre las diferentes con las diferentes opciones, los diferentes controles que queramos tener sobre la economía familiar. Esta aplicación, si recordáis, comentaba antes, está disponible tanto para Android, que donde podéis accedéis al Play Store y ahí buscáis simplemente el nombre de tus gastos y lo descargáis en vuestro móvil, como para iOS. En iOS accedéis al App Store y buscáis también esta aplicación, tus gastos, y le dais al botón obtener y la descargáis sin problema en vuestro iPhone. ¿De acuerdo? La manera de funcionar que tiene es muy parecida en su inicio, por ejemplo, a la que hemos visto antes de Contahogar. ¿De acuerdo? Aquí necesitas también registrarte en esta aplicación, escribimos nuestro correo electrónico, escribimos la contraseña que vamos a usar, también te enviará un correo para confirmar tu correo electrónico y cuando contestes ese correo tendrás habilitado sin ningún problema el acceso y la funcionalidad completa de esta aplicación, de tus gastos. ¿De acuerdo? La interfaz de la aplicación es muy sencilla a la hora de usarse. Ahí tenéis, por ejemplo, que funciona todo en 3 botones. Hay una pantalla global que te permite la visualización de acceso principal a la hora de verte un poco todos los gastos. Veis que esa pantalla inicial te ofrece ya un gráfico inicial de lo que estás gastando con respecto a ese dinero, lo que tienes en metálico en ese momento, lo que tienes cansado, lo que tienes almacenado, y luego tiene 3 botones abajo que son el botón de gastos, ¿de acuerdo? El botón de totales y el botón de entradas. Si le damos a gastos, pulsando, vamos a la pantalla de introducción del gasto, ¿de acuerdo? Y ahí metemos el gasto que estamos realizando. Si le damos la pantalla al botón 3, al botón de entradas, lo que es igual que el de gastos, solo que en este caso lo que realizamos es un ingreso, una entrada de dinero que podemos gestionar a través de ese botón. Y en los totales es la otra interfaz principal, que lo que vemos es un resumen de las cuentas que están asociadas a esta aplicación, ¿de acuerdo? Luego arriba tiene el botón de cerrar sesión, el botón que aparece ahí como el número 4. Con ese botón simplemente lo que haces es cerrar sesión y cuando alguien quieras acceder de nuevo tendrás que loguearte con tu usuario y tu contraseña. Veis que es mucho más sencillo que la interfaz que habíamos visto anteriormente en Contahogar. Está pensado, como hemos comentado, para la facilidad y para la usabilidad, de manera que no te cueste mucho trabajo ni tiempo poder insertar los gastos o insertar los ingresos en las cuentas. Está pensado, como hemos comentado, para controlar de la mejor manera lo que llamamos los gastos hormiga, los pequeños gastos en efectivo. Añadir un ingreso, ahí veis un poco el proceso que se lleva, que es tan sencillo como le das al botón 1, entradas, ¿de acuerdo? Te sale la siguiente opción, la siguiente pantalla, ¿de acuerdo? Que si le das al botón más, añades ahí las entradas en efectivo que quieras incluir. La entrada es tan sencilla como cuando le das ese botón más, te vienes a la siguiente pantalla donde tienes que indicar en qué fecha, ¿de acuerdo? Tienes que indicar el concepto para que lo vamos a introducir, la cantidad de dinero que vamos a introducir en el punto 1, En el punto 2 el concepto de esa cantidad, es decir, digamos, si salimos, por ejemplo, a una noche a cenar, pues posiblemente deberíamos meter ahí el dinero que llevamos en la cartera. Si son 50 euros, 100 euros, 200 euros, pues dices dinero con el que empiezo o dinero con el que llevo en la cartera, ¿de acuerdo? Y lo pones como ingreso. ¿En qué fecha en la que se hace el ingreso? Por ejemplo, la fecha de hoy o de mañana, ¿de acuerdo? Y lo que ahí, si pulsamos, nos aparece el calendario y indicamos la fecha que queramos. ¿De acuerdo? Para introducir las cantidades que tenéis arriba, que tenéis en la parte, en la opción 1, la cantidad de dinero que se introduce, tenéis que escribirlo con los números que aparecen en la parte inferior. Una vez que los tengáis, le dais a OK y ya está introducido. ¿De acuerdo? Para introducir un gasto, la interfaz es muy similar, solo que en este caso nos vamos a la parte de gastos.
¿De acuerdo? Ahí veis que la pantalla, cuando vas a gastos, pulsas en la primera opción el botón 1, te vas a la pantalla de gastos, donde tienes todos los gastos acumulados. Si quieres añadir un nuevo gasto, le das a la opción, al botón más que tienes arriba en la esquina superior derecha, y ahí nos vamos a la misma interfaz que para ingresos, solo que en este caso con los tonos rojos. ¿De acuerdo? Ahí funciona igual. En la parte 1 incluimos lo que es el dinero que estamos, el gasto que estamos apuntando, ¿de acuerdo? En la parte 2, en la opción 2, añadimos la categoría del gasto. La categoría, podemos seleccionar una serie de categorías que nos ofrece por defecto esta aplicación, de qué categoría se asocia ese gasto. Le das a OK y el gasto como tal se incluye en los asientos o en la lista de gastos que estamos realizando en esta aplicación. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos cómo funciona tus gastos. Veis que es una interfaz muy sencilla, que no tiene como tal un control completo de toda la economía doméstica, sino que lo que nos sirve es para, durante un periodo de tiempo corto, pues una noche, unos días, y sobre todo en referencia a lo que es en efectivo, permite un control muy sencillo de todos esos gastos y de todos esos ingresos que podamos tener. ¿De acuerdo? Esta aplicación, si la trabajamos de manera conjunta con otras aplicaciones, donde las diferentes sesiones que vayamos haciendo con tus gastos los vamos apuntando quizá como un solo gasto en efectivo global de una noche o de 2 días o de un viaje o de una semana, nos permitirá, en lugar de tener que estar constantemente apuntándolo cada gasto único en otro programa, como puede ser, como hemos comentado antes, como que hemos visto antes, como contado hogar, aquí podemos agruparlos todos en ese periodo de tiempo escaso de un día, 2 días o pocos días, y digamos, apuntarlo en esa otra aplicación de gestión de la economía doméstica completa de una manera global, como un solo asiento, ¿de acuerdo? Que está luego desglosado en esta aplicación, en tus gastos. Y con esto cerramos lo que es el webinar, lo que es el webinar que hemos visto o que estáis viendo sobre aplicaciones para la gestión de la economía. Y nada más, agradeceros la asistencia o la visualización de este webinar. Espero que más o menos todo haya quedado claro, todas las partes, las cuestiones que hemos visto hayan sido correctamente explicadas, y solo agradecer la asistencia. Si queréis más información sobre diferentes webinars que tenemos, continuad en este canal de YouTube, donde tenemos publicados más de 40 50 webinars en esta línea. Podéis visitar la página de Believe, donde tenemos no solamente la formación online o a través de webinars, sino otro tipo de formación, y toda la formación que realizamos a nivel ciudadanía la tenemos también accesible para que la realicéis con vuestro título y certificado en formados.believe.es. Nada más, agradecer la asistencia y hasta la próxima.